OFITA, una América en perspectiva, y 8 de julio 2011. Y acabamos de ver el estado comparativo en matemáticas de niños de cuarto grado en cuanto a blancos, negros, latinos, amerindios. Y ahora vamos a ver que la disparidad aumenta con la edad. En el mismo año de 2009, los estudiantes negros de octavo grado, estamos en el mismo año, pero en vez de cuarto grado, octavo grado. Los negros de octavo grado obtuvieron puntuaciones por promedio de 32 puntos inferiores a los de los estudiantes blancos. Las puntuaciones de los estudiantes hispanos fueron por promedio 26 puntos inferiores a los de los estudiantes blancos. Adicionalmente, mientras que un 17% de los alumnos blancos de octavo grado rindieron por debajo del nivel básico, esto contrasta con un 50% de los estudiantes negros, un 43% de los hispanos y un 44% de los amerindios y reprobaron el nivel básico en el mismo test nacional. Gráfica 9. Ahí tiene que ver mucho la edad también, ¿no? Chona, ¿qué edad tendrán en el octavo? ¿12 años o 14, no? 13. Ya están más rebeldes a sus padres, ¿no? Menos autoridad de los padres, las mamás ya les prestan menos atención para hacer las tareas o para estudiar o para dedicarles tiempo. Bueno, todo es parte. O sea, por supuesto, a esa edad que están más rebeldes, si tienen menos, por cuestiones de estatus socioeconómico, mamá y papá no están, pues claro que les va a impactar, todo les va a impactar. De hecho ya andan en la calle a esa edad, ¿no? Ahí se juntan con los del barrio. Pero aquí la cuestión sería de lo que veníamos analizando hace un momento. Si el comportamiento, los resultados del aprendizaje de ellos son inferiores debido a toda la cadena, o sea, a la carga que traen ellos, o sea, ¿a qué hora se van a emparejar? ¿O a qué hora nos vamos a emparejar? Porque, o sea, ya, aunque él no salga de su casa, ahí mismo viene la consecuencia. Que a lo mejor no tiene la mejor televisión, no tiene comida, o sea, un montón de aspectos iguales materiales que le están dando en la torre. O sea, él no nada más lo señalan, él se siente menos. Exactamente. O sea, ¿y a qué horas se le va a cambiar ese disquete para que Esa es una buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Continuamos. En el 2007, en un test nacional de evaluación de lectura, negros, hispanos y amerindios también demostraron niveles deficientes de habilidades de lectura relativos a los blancos, obteniendo puntuaciones con promedio de 27, 25 y 28 puntos menos que los alumnos blancos de cuarto grado. Estamos viendo lectura ahora respectivamente. Y para octavo grado, 27, 25 y 25 puntos menos también. Estas diferencias entre niveles de rendimiento infantiles en la educación continúan a través de la adultez. Estadísticas de 2008 revelan que las poblaciones negras y hispanas obtienen un porcentaje significativamente menor, entre 25 y 75%, de graduados universitarios en las categorías de títulos de licenciatura, bachelor's degree, maestrías y títulos profesionales, psicólogos, médicos, dentistas, etc., y doctorado con respecto a los blancos. Gráfica 10, vemos la desproporción. La disparidad de niveles educativos se refleja igualmente en niveles de ingresos inferiores para negros e hispanos con respecto a blancos. En el 2006, solamente un 11.3% de los grupos familiares blancos tenían ingresos igual o menores de $15,000 anuales, mientras que un 24.4% de los grupos familiares negros y un 16.6% de los hispanos entraban en la misma categoría. Similarmente, un 32% de los grupos familiares blancos ganaban $75,000 o más. Solamente un 16.8% de los negros y un 19.4% de los hispanos estaban en esa categoría. Vemos mayores porcentajes de negros y latinos en la pobreza y mucho menos, comparado a los blancos,
en el sector de $75.000 o más. Mientras que la media de ingresos de los grupos familiares en el año 2006 fue de $50.673 para blancos, negros eran $31.969, 31.969 y 37.181 respectivamente para negros y latinos. Okay. Todo eso, por supuesto, luego va a impactar, a sus hijos en la siguiente generación, en cuanto a oportunidades, etcétera, etcétera. Y el ciclo se mantiene. Vemos aquí en la página 32, la gráfica 11, porcentaje de individuos con grados académicos de Estados Unidos por raza. Okay. Estas disparidades sociales, educacionales, legales y económicas entre la raza blanca y los negros e hispanos en los Estados Unidos han tenido un tremendo impacto en sus juventudes. El encarcelamiento de padres de familia, la criminalización de las minorías de color mediante la campaña selectiva de aplicación de leyes antidroga, ahí es donde vemos cómo se cierra este ciclo, la pobreza educacional, etc., no ha sino diezmado la juventud de estas culturas, creando una cultura juvenil de adoración al pandillero, al criminal, al narcotraficante, que se observa en sus ídolos musicales, raperos, ex narcotraficantes, pandilleros, su forma de vestir, peinados, jerga, hasta sus juegos electrónicos como Grand Theft Auto. De hecho, las pandillas se han convertido en una amenaza primaria en la sociedad americana, con aproximadamente 1 millón de pandilleros operando en unas 20.000 pandillas a lo largo de los 50 estados de la Unión y el Distrito de Columbia a partir de septiembre de 2008. 1 millón de pandilleros. Okay. De este millón de miembros, un 40% son juveniles, okay, adolescentes. Los hispanos y los negros están desproporcionadamente representados en esta categoría criminal. 47% son hispanos, 31% son negros, 13% son blancos, 7% son asiáticos y un 2% son otros. Gráfica 16. ¿Okay? Y ahí vemos el resultado social de todos estos factores y factores históricos. Lo que estas e innumerables otras estadísticas raciales y étnicas demuestran es que la población negra y hispana se enfrentan con tremendas desventajas en casi todas las dimensiones de la sociedad americana. La situación actual de opresión económica, social, educativa y legal de las minorías de color no debería ser sorprendente. Hasta tiempos recientes, de la historia de la mayoría, sino es que en todas las minorías de color de Estados Unidos, ha consistido en una acumulación de experiencias traumáticas resultantes de la tremenda violencia y deshumanización a la cual estuvieron continuamente sometidas por parte de la población angloamericana dominante. Acciones con frecuencia avaladas, si es que no promovidas, por las leyes y las decisiones de las Cortes, incluyendo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Okay. Las estadísticas reflejan una realidad. La historia nos explica los procesos que nos han llevado a esa realidad. De nuevo, hagamos referencia a la disensión del juez Harlan en el caso Plessy versus Ferguson ante la Corte Suprema en 1896 con respecto a la legalidad de la segregación racial a la cual estaban sometidos los negros aún después de la emancipación de los esclavos, en referencia a la tremenda disparidad existente entre la raza blanca y la negra, que imposibilitaba la mera consideración de una igualdad social.
dijo, esta cuestión no queda atendida por la sugerencia que la igualdad social no pueda existir entre la raza blanca y la negra en este país. Una continuación del texto anterior. ¿Okay? Este fue el caso de, él fue el único juez de la Corte Suprema, del panel de jueces, que no estaba de acuerdo con la decisión que ratificaba la segregación racial. ¿Okay? Dice, este argumento, si es que se puede valorar como tal, apenas merece la pena ser considerado, ya que la igualdad social no existe más entre las dos razas cuando viajando en un tren de pasajeros o en una carretera pública que cuando los miembros de las mismas razas se sientan juntas en un tranvía o en un jurado o se paran juntos en una asamblea política o cuando usan la misma calle de una ciudad o de un municipio o cuando están en la misma habitación con el propósito de que se inscriban sus nombres en un registro de electores o cuando se acercan a la urna de voto para ejercer el gran privilegio de votar. Como las estadísticas contemporáneas demuestran, poco ha cambiado en la realidad americana para el hombre de color, tanto así que las palabras del juez Harlan en su declaración de disensión en 1896 contra la mayoría de jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dictaminaron a favor de la segregación racial se aplica de igual manera en América del 2010 que hace 114 años. Cuando la misma ley se aplica de forma parcializada, cuando acceso a la ley requiere estatus social, igualdad ante la ley no puede existir entre aquellos que se desenvuelven en esferas dispares de educación, de poder social y económicamente inferiores. Comentarios. Tiene mucho que ver el poder social, económico. Por supuesto. Caballero, don dinero, siempre, siempre. Así seas, del color que seas, igual y nadie sabe si no sabes leer y escribir, pero si tienes mucho poder, todo el mundo te conoce, luego sale todo el mundo tu pariente, todo el mundo quiere hacerte favores, quedar bien contigo. Tú mencionaste el hasta caso bonito te ven. Tú mencionaste el caso de O.J. Simpson. ¿Okay? Bueno, O.J. Simpson se gastó una fortuna de los mejores abogados imaginables en su defensa. 1. 2. El jurado ya estaba afectado por la proximidad histórica de la situación con Rodney King. ¿Okay? Y otra cosa, uno de los policías investigadores del caso era un miembro del partido neonazi americano y resultó que él había implantado y manipulado pruebas sustanciales en el caso a propósito para inculpar a O.J. Simpson. Por supuesto, todo el mundo sabe que O.J. Simpson fue culpable. Ahora, dado que hasta un policía racista, miembro de una organización racista, había tenido la libertad de manipular evidencia, de nuevo nos encontrábamos ante el racismo americano. Y ese policía, o sea, el mero hecho que un policía pudiera pertenecer a una organización decididamente racista y que se sentía con la libertad en un caso de tan alto nivel, se sentía con la libertad de poder alterar la evidencia, era una indicación más del poderío de la raza blanca. Entonces, el jurado, después les entrevistaron, les preguntaron, bueno, ¿por qué llegasteis a esa conclusión? Bueno, simplemente, el caso del fiscal no se comprobó. ¿Por qué? Porque gran parte de la evidencia clave había sido manipulada, ¿okay? y por
un Por detective racismo. por racismo. Y después, esto vino después de la situación de Rodney King, la cual un jurado blanco había absuelto a unos policías. Creo que todo el mundo ha visto los videos, yo los puse en mi blog, la cantidad de policías y la paliza que le metieron a Rodney King, y a pesar de todo eso, habían sido declarados inocentes. La FBI tuvo que arrestarlos después y fueron luego encontrados culpables por violaciones de sus derechos civiles, pero estaba claro que policías, y había latinos entre ellos, pero la policía como una agencia defensora del el mundo blanco en contra de la amenaza negra era inmune, y no querían otra reincidencia de lo que sucedió en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos, de esta explosión de violencia callejera. En Los Ángeles solamente costó 13.000 millones de dólares en daños. Muy interesante ese caso. Rápidamente una anécdota, porque lo seguí muy de cerca en el día. Policías estaban arrestando a personas y encontraron a dos individuos que iban conduciendo y tenían cócteles Molotov o material para fabricar cócteles Molotov en su carro. Y entonces les citaron, y cuando aparecieron en la corte, porque entre medias el Estado de California tuvo que llamar a los soldados a que aparecieran en protección a la ciudad, etc., porque la policía no bastaba. Y entonces los soldados aparecieron en la corte con su... Los individuos aparecieron, eran soldados, con su M16, etc., y el juez dijo: yo no tengo autoridad para desarmar a soldados. ¿Okay? ¿Pero estaban vestidos de civiles o de soldados? Cuando les arrestaron eran civiles. ¿Y traían esas cosas Sí, ahí? pero luego cuando aparecieron en la corte ya estaban activos soldados. Tuvieron que dejarles porque el juez no tenía autoridad. El punto es uno de los temores más grandes que comenzó bajo la presidencia de Ronald Reagan era el escenario en el caso de disturbios raciales o en el caso de una guerra racial en los Estados Unidos, hay una desproporción de negros y latinos que por necesidades socioeconómicas entran en las fuerzas militares. ¿Okay? Y se temía que, pues, ¿quién les iba a proteger? Se voltearan. Exacto. Y eso estamos hablando de los 80s. Vemos millón de pandilleros, etcétera, y desproporcionadamente son de las minorías. ¿Por qué son de las minorías? Que es el legado de una situación de injusticia que lleva a las personas a la supervivencia, como sea. Que no tienen oportunidades para trabajar. Y por supuesto, una vez que les quitas el voto y les desarrestas y les afectas de esa forma por esta aplicación injusta de estas leyes contra el narcotráfico, pues ¿qué opciones tienen? Van a la cárcel y ella es incubadora y las opciones que tienen ya están limitadas y les enfocas en eso. Los mandan a la escuela de delincuentes. Ok. Comentarios, ideas, preguntas. Nada. Ok. ¿Qué es el racismo? Es la siguiente parte de este ensayo, porque conviene entender exactamente de qué estamos tratando. Según las Naciones Unidas, es indistinguible el racismo de la discriminación étnica. Aparece en muchas formas en una sociedad. Puede encontrarse en la forma en la que un grupo racial es sistemáticamente y legalmente privado de sus oportunidades y de sus libertades otorgadas a otros, como fue característica de Sudáfrica bajo sus leyes de apartheid, o de los Estados Unidos bajo el Jim Crow.
El racismo se puede encontrar en la manera insidiosa en la que un grupo de personas es blanco, es decir, objetivo para las autoridades policíacas a través del perfilamiento racial, siendo victimizadas así por mayor escrutinio legal y sanción judicial más estricta. El racismo o la discriminación racial también acontece cuando uno o más grupos son comúnmente representados como teniendo cualidades inherentemente inferiores, despreciables y deshonrosas. Tal es el caso hoy en día a causa de los prejuicios ya inherentemente racistas y de los estereotipos que se forman de equivalencia entre los negros e hispanos como escoria narcotraficante, precisamente a raíz de la discriminación que se expresa en el resto y encarcelamiento desproporcionado de negros e hispanos en el país. Entonces es un círculo vicioso. Los estereotipos les llevan a este perfilamiento racial. El perfilamiento racial llevan a más arrestos en desproporción y luego vamos a ver peores condenas más fuertes. ¿Okay? Entonces, esas estadísticas, esos resultados justifican el estereotipo, que a su vez lleva a perfilamiento racial. De hecho, hay una película, ¿no?, que se llama American Me, que creo que no es culpable el chico al que encarcelan y termina haciéndose todo un maestro de la delincuencia dentro de la cárcel. Sí, la vamos a ver, American Me, es de mexicanos americanos. Otra forma de discriminación racial o étnica, incluso más insidiosa, se lleva a cabo cuando la herencia cultural étnica de un grupo se determina carente de valor y es metódicamente exterminada. Entre la década de 1870 y la década de 1930, 60 años, en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un operativo que sacaba a niños amerindios de sus tribus y hogares para internarlos en escuelas internas para civilizarlos o asimilarlos a la cultura angloamericana, desposeyéndoles de sus identidades lingüísticas y culturales. De hecho, la historia de la institucionalización del racismo en América es concurrente con la historia de la Corte Suprema. 60 años, durante 60 años sacaban a niños amerindios de sus tribus, de sus hogares, para que dejaran de ser indios, para que olvidaran sus costumbres, sus idiomas, sus tradiciones espirituales, etc. Eso se acabó prohibiendo por el impacto en esa cultura, violencia doméstica, alcoholismo, etc. Porque claro, no eran blancos, ni tampoco eran indios ya, no eran nada, no encajaban en ninguna parte. 60 años, 3 generaciones. No es difícil de ver cómo eso, pues, encima de ser una cultura completamente desposeída por la cultura angloamericana, que les quitó tierras, etcétera, etcétera. Y es una historia bien vergonzosa para los Estados Unidos. Se dice que uno de los grandes ejemplos de genocidio, junto con el Holocausto y el tráfico de esclavos, es el camino de las lágrimas, en las cuales la mitad de la nación Cherokee fue a marchas forzadas, forzada a ir a pie desde sus tierras ancestrales en Carolina del Norte, etc., a Oklahoma. Si veis en el mapa, es casi la mitad de los Estados Unidos. Se perdió la mitad de la nación, la mitad murieron en el camino, ¿okay?, forzados por soldados, etc. Fue un caso en que la Corte Suprema ganaron su caso en la Corte Suprema, pero el presidente Andrew Jackson decidió que, bueno, pues que viniera el juez de la Corte Suprema a enforzar el dictamen que le iba a mandar al ejército de todas maneras. ¿Y como de cuántos seres humanos estamos hablando? No sé la cifra exacta. ¿Y ese no fue criticado como Hitler después cuando hizo el Holocausto? Bueno, porque digamos, es un Es buen... lo mismo. Sí, me proporciona eso mismo, sí. Pero el problema es que, ¿qué nación
tiene la imagen de ser el defensor de la libertad, de la justicia, de los derechos. Él se vende así. Okay. Estados Se Unidos promueve se vende así. Okay. Y es muy diferente el poder relativo de la nación Cherokee en aquellos tiempos, sobre todo del judío en tiempos modernos. Tremendamente diferente. Modernos eran 10 años de diferencia, ¿no? Lo de Hitler fue en los 40, estamos hablando aquí de los 30. No. Esto fue en el 1800 y pico, lo de la Camino de las Lágrimas. No, estamos hablando de diferentes tiempos. Pero lo que estoy queriendo dar a entender o explicar, y la observación es muy buena. A Estados Unidos no se le ha criticado de ser una nación genocida, a pesar de que la historia lo demuestra, pero es indispensable que las personas que están sometidas, ¿okay?, a estas tendencias del imperio, las entiendan, las reconozcan, las sepan. ¿Cuántas personas conocen el lado oscuro de América? Muy pocas. De hecho, hemos estado viendo lo de las culturas mesoamericanas indígenas y mencionan que cuando llegan los españoles ven el sacrificio de 20,000 almas, seres humanos que estaban sacrificando en ese momento, que los chorros de sangre, ríos de sangre por todos lados corrían en la Ciudad de México, pues tampoco quedaron como calificados. No estoy defendiendo a Hitler de ninguna forma, no me vayan a mandar un blep, pero me refiero a que él es odiado y es comparado hasta con un demonio. Sí, pero Hitler perdió. Hitler perdió. Estados Unidos no ha perdido todavía. ¿Okay? Es la gran diferencia. Cuando ganas, ¿quién escribe la historia? Los vencedores. ¿Quiénes interpretan el pasado y el presente? El que está en control. Entonces, si alguna cosa quiero que saquéis todos de este estudio, de este artículo, de las estadísticas, que es un entendimiento de los efectos y de las causas. Cuando vemos que el 47% de los pandilleros, Estados Unidos, etcétera, en desproporción, son latinos, hay que entender por qué. Cuando vemos estas disparidades económicas, educativas, etcétera, hay que entender por qué. Porque el angloamericano típicamente usa ese mismo argumento. La emancipación del esclavo ocurrió en 1863. ¿Por qué no se han levantado? Los latinos vienen aquí y nunca fueron ni siquiera esclavos. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están...? ¿Okay? Pues hay que entender el por qué. Porque si no entendemos nosotros mismos el por qué, acabamos a un nivel muy importante en nuestro inconsciente, creyéndonos la propaganda de que somos inferiores e inherentemente criminales. O los que preguntamos por qué los negros no se han puesto al mismo nivel, pues estamos como disminuyéndolos también, ¿no? Pues exactamente. Inconscientemente sí. lo ve uno así como serán intelectualmente menos capaces. Se llega al punto de creernos merecedores de lo que nos sucede. Ajá. O sea, se llega al punto de que pensamos que nos merecemos, o sea, por nuestro comportamiento y nuestras acciones, nuestra conducta, pensamos que nos merecemos que nos traten de esa manera, como comenta Sholay, o sea, ese es el daño psicológico que se nos crea. Sí, pero en realidad no sabemos, o sea, ignoramos el porqué. No entendemos bien el proceso de por qué países como México están tan por debajo de los estándares internacionales de otros países como Canadá, Australia, Estados Unidos, que también fueron excolonias. Y hay que entender el porqué. Porque no se puede desprogramar si no entiendes el proceso de programación. Todo está en la educación. El gobierno no provee los suficientes medios
económicos ni de ninguna forma para que sea educado el individuo. La educación básica, la educación primaria, hasta hace poco tiene más personas graduadas. Hace 20 años llegaban a sexto año. Sí, sí. Hace 30 años estudiaban hasta tercer año. Hace 40 años el que llegaba a segundo de primaria. Pero es más que simplemente educación. La educación enfoca en conocimiento, no enfoca en entendimiento. Y te lo dice alguien que ha dedicado gran parte de su vida en aulas universitarias, y te puedo decir que enfocan en conocimiento, no en entendimiento. Es que va junto con pegado. Entre más conocimiento No. tienes, logras un mejor entendimiento que No es una cierto. persona. Porque hay personas, no es cierto en absoluto. Porque conocimiento es una acumulación de información relativa a tu disciplina. Pero el entendimiento es el porqué. Entendimiento te instala la programación intelectual que te hace preguntar cosas como, por ejemplo, ¿por qué se criminaliza tanto la marihuana si no mata a nadie? Y en la medida en que tantos latinos y países latinos y pueblos de estos países participan en estos programas de criminalización a esta actividad, nadie se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué? Si no mata a nadie, ¿por qué? ¿Por qué y quién es el que sufre más en la aplicación de estas leyes? ¿El angloamericano o el mexicano en México? ¿O el colombiano en Colombia? ¿O el guatemalteco en Guatemala? Etcétera, etcétera. Pues yo digo que deberían de castigar al consumidor y no al vendedor, ¿no? Y sí, ¿quiénes son los mayores consumidores? ¿Qué? Por tendencia cultural, el americano, 3 veces más que el resto del mundo. Y por números y por acceso socioeconómico, el angloamericano. ¿Y quién está aplicando las leyes? ¿Y quién tiene el poder político? ¿Se van a castigar ellos a sí mismos? Ni hablar. Como dijo de Klerk, que fue el último presidente del apartheid en Sudáfrica, dijo: yo no voy a negociarme fuera del poder. Cuando estaba lidiando con un Mandela, no voy a negociarme fuera del poder. Pero Mandela, la situación de Mandela era muy diferente. Era un africano en su país, muy consciente de su cultura, de sus tradiciones, de quién era. Muy diferente. Sí, hubiera estado en Estados Unidos, Sí. ni siquiera lo dejan salir de la cárcel. Vamos a ver rápidamente, porque quiero acabar ya con este artículo. Unas fechas y unos eventos políticos en los Estados Unidos que nos llevan desde el inicio. La primera importación legal de esclavos africanos en 1619 iniciaría una serie de eventos humanos que dejarían cicatrices endebles y vergonzosas en la sociedad americana y en su jurisprudencia. La esclavitud creó una categoría de seres humanos que estaban designados legalmente a ser propiedad de otra categoría basado estrictamente en su identidad y herencia racial y étnica. Este estado de facto clasificación legal creó por necesidad una iniquidad social, económica, educacional y política que continúa hasta la fecha. ¿Okay? Es muy importante tener eso en cuenta. Desde 1619, la primera importación, hasta 1863, todas las generaciones de africanos que legalmente, o descendientes de africanos, eran legalmente propiedad, lo cual significa que podían ser sometidos a cualquier trato que sus amos quisieran aplicarles como propiedad.
Si a mí me da la gana destruir esta estatua, es mía, porque es mi propiedad. Y como amo de un esclavo, si me daba la gana azotarle hasta la muerte o violarla, era mi decisión porque era mi propiedad. Es la deshumanización de generaciones de personas. Y ese estatus, ese estado, se grava psicológicamente y es muy difícil erradicar. Y después de 1863 todavía estaban las leyes de segregación que no se cambiaron hasta un siglo más tarde, ya después de haber nacido yo. Seguimos. Durante la Convención Constitucional de 1787 que comenzó en Filadelfia, estamos hablando de un siglo y pico más tarde, el segundo lunes de mayo de ese año, la esclavitud fue legalmente ratificada por la Constitución en una jugada política conocida como el Gran Compromiso. Una cuestión, bueno, aquí lo describe, para impedir que los dueños de las plantaciones esclavistas sureñas descarrilaran toda la empresa constitucional. La esclavitud estaría legalmente reconocida en 3 provisiones de la Constitución. 1. Los esclavos contarían bajo la Constitución como 3/5 partes de una persona. 3/5 partes de una persona. 2. Los estados norteños estarían obligados a regresar esclavos fugitivos. Obligados. Estamos hablando ya de una criminalización de la persona que no participara en la caza de esclavos furtivos. 3. El Congreso no podría prohibir la importación adicional de esclavos hasta el 1808. Así, el compromiso histórico legal entre la política, la economía y el racismo fue cementado en los mismos cimientos constitucionales del país. A partir de este momento, la historia de Estados Unidos demuestra que ningún tema desafiaría más su honor e integridad nacional como la cuestión de la esclavitud y su legado al racismo. Durante la convención, George Mason, un delegado de Virginia, proféticamente haría la siguiente admonición: todo amo de esclavos es nacido un tirano mezquino. Nos traen el juicio del cielo sobre el país. Puesto que las naciones no pueden ser premiadas o castigadas en la próxima vida, tienen que ser honestas. A través de una cadena inevitable de causas y efectos, la providencia castiga los pecados nacionales con calamidades nacionales. George Mason, agosto 22, 1787. Es relevante para el presente discurso tener en cuenta que la institución de la esclavitud no involucraba solamente labores forzadas bajo condiciones inhumanas, sino que implicaba una serie de procesos degradantes y deshumanizadoras que se justificaba desde la perspectiva de que el esclavo era algo menos que humano. De hecho, era solamente 3/5 partes humano. Como tal, siendo no más que propiedad, el esclavo estaba sujeto a la degradación de presenciar a su esposa e hijas violadas por amos blancos y la disolución de su familia a través de la venta de sus hijos, lo más probable por beneficio monetario. Además, igualmente relevante el argumento presente, el esclavo era desposeído de su propia identidad por la privación forzada de su herencia étnica y lingüística, la pérdida del lenguaje de origen o de la lengua materna, que se le llama a veces, era impuesta para evitar que los esclavos tuvieran interacciones con otros que hablaran su mismo idioma. ¿Comentarios? Pues, ahora que no se quejen los blancos estadounidenses y tienen que mantener a los de otras etnias, llámese los negros, por ejemplo, que eran esclavos, si se sienten sus amos todavía, le tenía que proveer el amo trabajo y casa y comida, ¿no? Sí, pero una vez que se emancipan, lo que sucede es que ya no les tienen que proveer con casa y etcétera, pero entonces tienen instituyen unas leyes las cuales pues tienen que trabajar las tierras y si no eran removidas de ellas. O sea,
las mismas tierras en las cuales estaban trabajando como esclavos, pero ahora sin este techo y sin comida garantizada. Un sueldo mínimo. Tienes un... Bueno, curiosamente eso que usted comenta, yo de que simplemente como la Corte Suprema ha ido marcando las leyes, o sea, como el racismo, la esclavitud y la Corte Suprema han ido de la mano en las bases y en la formación de la política de Estados Unidos y sus leyes también. O sea, no tendría que sorprendernos, ya leyendo todo este material, no tendría que sorprendernos lo que siguen haciendo. Y lo que en este momento ahora con cualquier de hijo de padres ilegales nacido en Estados Unidos no tiene ningún derecho a ser un ciudadano americano. O sea, simplemente se está repitiendo. El punto de esto es de concientizar a las personas, entender que los procesos que han llevado a la actualidad. No puedes entrar a mitad de una película y entender quién es el bueno y quién es el malo. ¿Okay? Tienes que ir al principio de la película y verla y entender, ok, esto explica. Estamos viendo los efectos, ¿okay? En las estadísticas anteriores, y ahora estamos volviendo atrás en que las causas de esos efectos, causas de decisiones legales en base a decisiones o conveniencias económicas que establecieron la cultura, la sociedad, valores, creencias. Por lo tanto, la esclavitud continúa en su necesidad de crear una población desmoralizada y servicial, destrozó a la vez la identidad étnica y lingüística del esclavo como su sentido de comunidad y de identidad familiar, creando de esta forma una clase de humanos deshumanizados por su enajenación cultural, social, familiar y psicológica. Exactamente el estado de Latinoamérica. Cuando vemos la disfunción familiar y social, cultural en Latinoamérica, estamos viendo mismo proceso, el mismo tipo de programa aplicado en los Estados Unidos al afroamericano. En un esfuerzo para evitar incidentes del tipo de la rebelión de Stonewall, del 9 de septiembre de 1739, en la que numerosos esclavos cerca de Charleston, en Carolina del Sur, se sublevaron y mataron a sus amos y quemaron sus plantaciones, leyes fueron decretadas para prevenir que los esclavos aprendieran a leer o escribir, promoviendo el analfabetismo y la ignorancia general como un instrumento de control social y psicológico. Y de pilón impuesta una religión cristiana en donde vivían muertos de miedo, temerosos a que no iban a tener la vida eterna. ¿Y quién es el protagonista? ¿Y quién es el protagonista de esa religión? ¿Un hombre blanco? Un hombre blanco. Ajá. O sea, se les instala el chip de que espiritualmente sus amos, Dios es blanco, sus amos son blancos, por eso son los predilectos de Dios y por eso ellos, siendo negros, son inferiores. La afirmación de esclavos como propiedad legal fue firmemente sostenida por el resultado de varios dictámenes de la Corte Suprema de Estados Unidos, tal como el caso de Antílope. El Antílope fue un barco esclavo confiscado por una patrulla naval de los Estados Unidos en la costa de Georgia en 1825. El dueño del Antílope había arrendado barcos negreros españoles y portugueses y planificaba evitar el boicot estadounidense de la importación de esclavos llevado a cabo por el Congreso en 1808. Es decir, a partir de 1808 no se pueden importar más esclavos. Había que abastecerse con los esclavos, los descendientes de los esclavos ya existentes en las Américas. O sea, podían importar de Cuba o de otros lugares, eso sí, pero no de África, o sea, de una población ya esclava, eso sí, pero no de África. Como resultado, y bajo la ley americana, los esclavos en el barco esclavista eran hombres libres y deberían haberse devuelto a África. ¿Okay? Porque este individuo había heredado a estos barcos negreros
¿okay? Y estos eran individuos que venían de África, entonces no podían ser legalmente importados como esclavos. No obstante, dado que los gobiernos españoles y portugueses presentaron demandas para la recuperación de su propiedad robada, demandas en las que los derechos sagrados de la libertad, este caso establecía, por una parte, demandas en las que los derechos sagrados de la libertad y de la propiedad entraron en conflicto mutuo. Conforme al dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos expresada la opinión del presidente del Tribunal Supremo, juez John Marshall, el hecho de que la esclavitud sea contraria a la ley de la naturaleza no puede denegarse, pero las Cortes Federales tenían que reconocer el derecho de otra nación en ejercer el tráfico de esclavos, aun cuando las leyes de esa misma nación no permitan el tráfico. Su opinión acababa con: sigue que una embarcación extranjera ejerciendo en el tráfico de esclavos africanos, capturado en alta mar en tiempos de paz por un crucero americano y traído para adjudicación, será restaurado. Devolvieron a la esclavitud esos individuos. ¿Cómo? ¿Los hicieron esclavos? Sí, los devolvieron porque los españoles y los portugueses querían su mercancía. Y como mercancía tenían derecho a la recuperación de su mercancía. Ellos los esclavizaron. Sí, los volvieron como mercancía a España y a Portugal. Hasta ese punto, la Corte Suprema reconocía el estatus de mercancía a estos individuos de esta raza. De nada Y ya sería sé- su promulgación esa de 1808, ¿no? Pues simplemente Esclavos que aquí no o pueden esclavos traerlos allá, aquí, ajá. pero siguen siendo mercancía. Pero yo creo que ya no querían traer más esclavos porque sí iba a llegar un momento en que eran muchos y iba a haber una sublevación. Entre otras cosas, sí. Además ya tenían el derecho más o menos por esas fechas de entrar al ejército norteamericano, ¿no? Unos No, años después. más tarde, y fue por Como 20 años después. en el 63 y por desesperación. En 1842, otro caso ante la Corte Suprema de nuevo involucraría el secuestro de esclavos y el derecho de los dueños de recuperar su propiedad y afirmar el estatus subhumano de los esclavos negros. En Prigg versus Pensilvania, bajo la presidencia del juez Taney, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que ningún estado puede establecer leyes que impedirían el derecho al amo a recuperar su propiedad legal, aun y si la forma en la cual esa propiedad fuera recuperada fuera ilegal, y aunque la esclavitud en ese estado fuese igualmente ilegal. O sea, no importa que tuvieran que romper la ley para recuperar el esclavo, y no importa que lo recuperaran de un lugar en el cual la esclavitud fuera abolida. El derecho a la propiedad en un imperio capitalista está por encima de todo, y ese es un punto clave, o una piedra de toque de la jurisprudencia americana, la importancia de la mercancía, el valor de la mercancía, de la propiedad privada. En 1850, el Congreso de Estados Unidos pasó el Acta de Esclavos Fugitivos de 1850 como parte del compromiso de 1850. Fue un intento de mantener al país intacto al otorgarle concesiones a los estados esclavistas. Frederick Douglass, un ex esclavo autodidacta y que se convertiría en un gran reformador social, escritor y orador antiesclavista, y el afroamericano más destacado de su época, dijo que esta ley fue diseñada para involucrar al norte en la complicidad con la esclavitud. La nueva legislación eliminaba el debido proceso para aquellos acusados de fugitivos y aumentaba la penalidad para aquellos que se secundaban e instigaban a aquellos buscando su libertad del legal pero inmoral cautiverio. La ley también convirtió en un crimen federal para cualquier ciudadano que se negara en la captura de un esclavo negro. Permitía que cualquier demandante de un fugitivo ponerle a él o a ella en una custodia sin una orden judicial, juicio o audiencia. Por consecuencia, muchos negros libres fueron secuestrados y vendidos en esclavitud.
entendéis el impacto. De pronto, la ley, en todos sus aspectos, se vuelve complícito en la recuperación de alegados esclavos. O sea, simplemente tenían que demandar a alguien, a un afroamericano como esclavo, y le podían recuperar sin tener una orden judicial, sin audiencia, sin un juicio, etc. No todos eran entonces libres, o sea, creo que vimos también en una película en donde el esclavo podía comprar su libertad, ¿no? Eso es un caso muy importante ante la corte. Bueno, no, es que había estados en los cuales no había esclavitud, estados norteños. Pero el punto es que ellos fueron obligados a participar en la recuperación de cualquier esclavo fugitivo, y si personas de un estado esclavista venían a ese estado y querían secuestrar, simplemente les acusaban de ser esclavos fugitivos y no tenían que presentar una orden judicial ni nada, con la demanda era suficiente, y bajo ley federal los demás tienen que participar, ayudarles. Era un delito federal no ayudar en la recuperación de estos individuos. Un blanco que ayudara a conviviera con un negro como si fuera igual, ¿tenía algún castigo? Era su propiedad. Muchos de los amos blancos tenían hijos. No me refiero a eso, me refiero a que le diera una propiedad, le diera un trato tú por tú, lo mandara a estudiar a una escuela, lo sentara junto a él en la mesa. No podían, bajo ley no podían participar en la enseñanza de esclavos en ciertos estados. Era prohibido que aprendieran o que se les enseñara. Estamos hablando de una institución dedicada a la subjugación de estos individuos para la esclavitud, tanto en su aspecto cultural como social. Querían evitar a toda costa, quieren mantener su estatus de mercancía, punto. ¿Y para qué quiere un esclavo aprender a leer y escribir si está destinado a ser esclavo? Lo único que haces es crearte problemas. Tenéis que entender las ramificaciones de estas reglas. Es muy importante comprender hasta qué punto la esclavitud era una institución cultural en los Estados Unidos. Y estamos hablando ya de 1850. ¿Okay? Desde cuando empezó la primera importación, 1619, si no me equivoco. Exacto, 1619. ¿Okay? 231 años más tarde. ¿Cuántas generaciones? Entonces tenemos una jurisprudencia dedicada a mantener al afroamericano como esclavo. ¿Y en América del Sur también había esclavitud? Sí, pero... Y en África hay gente, en Brasil hay gente de igual. Pues sí, pero la esclavitud fuera de Estados Unidos nada se compara a la esclavitud del americano. El anglosajón es mucho más disciplinado y metódico en todo lo que hace, incluyendo la esclavitud. El portugués y el español pues no era remotamente tan riguroso en cualquier cosa, o sea, y mucho menos en la esclavitud. Por eso por ejemplo en Brasil la colonia ya no es lo que domina. En Brasil es una situación muy interesante porque la corona portuguesa, de hecho, durante un tiempo salió de Portugal, se estableció en Brasil, la corona imperial portuguesa durante un tiempo. Bueno, continuemos.
luego tendremos ocasión de ver el proceso de colonización, pero el punto aquí es comprender tal vez el dictamen más controversial de la Corte Suprema respecto a la política y la economía del racismo, una que dejó una mancha imborrable en la legitimidad de la Corte Suprema para dispensar justicia en cuestiones de raza, una decisión que deshonraría la historia de Estados Unidos y de la premisa de libertad y justicia para todos y que se consideraría como una causa indirecta de la guerra civil, es el dictamen del caso Dred Scott contra Stanford en 1857. La decisión de la Corte Suprema fue afirmar que ninguna persona negra, libre o no, era un ciudadano de los Estados Unidos y por lo tanto no tiene los derechos de protección bajo la Constitución. El juez Taney además enfatizó que los negros eran seres de orden inferior sin ningún derecho que el hombre blanco estaba obligado a respetar. No importara que no fueran esclavos, que habían nacido como hombres libres, no tenían derechos de ciudadanía. Esa opinión histórica del juez Taney ha sido clara y repetidamente reflejada a través de la historia política, legal y cultural de los Estados Unidos desde sus comienzos como colonia británica hasta la fecha. Vemos, por ejemplo, en 1992, la situación de Rodney King. El mundo estaba sin palabras cuando el jurado blanco absolvió a estos policías después de la clara evidencia de abuso de poder ejercido por ellos, la paliza que le dieron. Pero claro, el mundo no entendía esta historia. Y ahora podemos entender mejor la desproporción de paros y cateos, registros por parte de la policía americana en Nueva York. ¿Okay? Es una institución cultural en la cual les es prácticamente imposible aplicar las leyes de una forma justa y equitativa. Que quedan 5 minutos. Quiero cerrar con esta sesión de una forma ya concluyente. Quiero terminar. Podéis leer el resto del artículo. Simplemente no está terminado, pero el punto era daros una introducción rápida, esquemática de decisiones legales y su importancia social y económica que los resultados se convierten en una institución cultural. Y vemos los efectos, las estadísticas vigentes. Y por supuesto que todas las Américas, el resto de las Américas, México inclusive, es el resultado de un proceso muy similar. Si queremos entender por qué Latinoamérica es tercer mundo, por qué no se consigue levantar, es el mismo modelo aplicado, el mismo proceso aplicado a otras circunstancias, pero el resultado es muy similar, porque la pregunta que muchas veces se hacen americanos y europeos, que qué pasa con los latinoamericanos que ya echaron los españoles y por qué no están al nivel de Estados Unidos o de Canadá, etc. Pues la respuesta no se puede dar en pocas palabras. Es una respuesta que involucra antecedentes históricos y realidades sociales y culturales. ¿Comentarios, preguntas, ideas? Un comentario. Pues al que tenga pretensiones, algún hispano que tenga pretensiones políticas, sobre todo de llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues creo que le tengo muy malas noticias. Porque entonces sería un inconveniente muy grande
que un mexicano, por ejemplo, o mexicoamericano llegara a ser presidente de Estados Unidos, porque iba a ser muy condescendiente con los latinos en Estados Unidos y con México directamente, y ya no iba a ser México un proveedor de recursos, de mano de obra, de muchas cosas para lo que es, como le dices tú, el gran imperio. Estamos en una situación, Estados Unidos, diría Malcolm X, the chickens are coming home to roost, es decir, las gallinas vuelven, están volviendo al corral. Pero como diría mi mamá, pues sería darle alas a los alacranes, o sea, pones un mexicano y las leyes iban a ser menos, ¿cómo se puede decir?, más parciales hacia el latino. Nadie llega a la Casa Blanca sin una serie tremenda de compromisos, y no importa el color que tenga. Que el presidente de los Estados Unidos, que es verde. Pues sí. Okay. Pero la situación de los Estados Unidos ahora mismo es tremendamente precaria, porque ha creado una población de personas, un tercer mundo, dentro de su primer mundo, que le era necesaria para precisamente elevarse a ese nivel del primer mundo. Pero ahora ya han querido, en diferentes ocasiones, ha querido mandar a los negros de vuelta a África, pero los necesita. Y a los mexicanos. A los mexicanos los necesita dentro para mantener su estatus. Pero la proliferación de estos individuos amenaza precisamente su estatus de privilegiados en su propio, entre comillas, país. ¿Qué hacer con ellos? Entre otras cosas, mi tesis aquí es que se les mantiene, se aplican leyes de forma que se les priva de su derecho a voto, ¿okay? Educación, y entonces se les mantiene en una situación, bueno, hasta la semana que viene. Qué rápido pasaron esos 5 minutos. ¿Ya? Ok. ¿Finito? ¿Ya?